Perfecto, iniciamos grabación. Bueno, los saludaba, espero que hayan tenido un excelente día. Eh, el día de hoy volvemos y nos encontramos en nuestra segunda sesión de CIPA del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. El día de hoy vamos a continuar con nuestro trabajo de la unidad 1, donde estamos trabajando todo lo que es de probar la validez de un argumento. Sí, estamos trabajando como toda esa parte. El día de hoy vamos a trabajar con las reglas de inferencia lógica que se abordan en el ejercicio número 2 y número 3 de la tarea 1. Allí en el chat les estoy compartiendo la asistencia para que por favor la llenen, eh, para que tengamos allí la asistencia. Bueno, bueno, en ese orden de ideas voy a empezar a compartir acá mi pantalla. Espero, bueno, en nuestro encuentro pasado trabajamos todo lo que era realizar una tabla de verdad, todo eh, lo que eran las proposiciones, cómo era el lenguaje natural y el lenguaje simbólico y cómo crear las tablas de verdad a partir de unas tablas bases. Creo que ya muchos de ustedes han avanzado bastante en eso y no hemos tenido problemas con esa parte. De todas maneras, allí en el foro de la actividad, dentro del entorno de aprendizaje, están las grabaciones para que la vuelvan a repetir si de pronto están pegaditos allí en algo. Y de todas maneras les recuerdo nuevamente nuestros espacios que tenemos habilitados para atención como a todas esas dudas e inquietudes que ustedes tengan. Entonces, tenemos dos espacios, tenemos un espacio en WhatsApp, sí, es un grupito en WhatsApp donde podemos atender dudas e inquietudes. De todas maneras, ese número también ustedes lo pueden utilizar para enviarme preguntas ya a mí sola. Yo de pronto no les doy respuesta en el momento, pero pues se les va a estar dando respuesta en medida que vaya llegando a sus mensajes. Recuerden que los horarios de atención son lunes, martes, jueves y viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Esos son los horarios de atención. De pronto, si yo tengo espaciecito en otros horarios, pues yo voy tomando sus mensajes y les voy dando respuesta. De resto, los horarios de atención son de 6 a 8. Entonces, para que por favor lo hagan por allí. Antes de iniciar, pues quiero invitarlos nuevamente a que vayan dejando, ya esta es nuestra segunda semana de la actividad. La actividad está presupuestada para desarrollarse en 4 semanas. Ya vamos por la segunda semana, iniciamos la tercera la próxima semana. Entonces la actividad ya se está venciendo, ya está llegando a su fin. Es una actividad que está larguita, entonces los invito a que se vayan poniendo al día. Quienes no han ingresado a los foros a dejar sus observaciones, eh, a dejar allí qué letra va a desarrollar, a dejar allí la información a dejar sus aportes, pues los invito a que este es el momento de ir dejando sus aportes en el foro. Recuerden que el dejar sus aportes en el foro nos permite o nos da la oportunidad de que se les pueda generar observaciones que les permita fortalecer ese trabajo que están haciendo y obtener un puntaje satisfactorio. Por otro lado, les recuerdo o hago la claridad porque he visto muchas preguntas al respecto de que solamente deben de grabar la explicación del ejercicio número 1. Solamente se va
hacer un video por el ejercicio número 1. Ninguno de los otros ejercicios, el 2, 3 o 4, se le va a grabar video, solamente es el 1. ¿Cuál es mi recomendación? Que ustedes tengan desarrollado el ejercicio en algún, pues si lo van a desarrollar en una hojita, que lo tengan en una hojita o desarrollado en un tablero o en el mismo computador, ya lo tengan desarrollado, ¿sí? Porque si lo desarrollan durante la filmación del video, pues les va a tomar más tiempo y recuerden que es de 3 minutos, no es de más. Si de pronto ustedes se pasan 3 minutos 10, 3 minutos 30, pues no va a haber ningún problema, no se angustien por eso. Pero la idea, o yo sí les recomiendo que ustedes ya tengan desarrollado su ejercicio al momento de grabar el video. Y de esta manera ustedes van a ir mucho más rápido, pueden ir explicando cómo lo solucionaron, cómo llegaron al desarrollo de la tabla de verdad y les va a alcanzar el tiempo de los 3 minutos. Recuerden que solamente es el ejercicio número 1. Bueno, no sé si tengan alguna dudita en esa parte. Si la tienen, ese es el momento, por favor, para hacerla. ¿Ninguna? Perfecto. Jackson, cuéntame. Profe, qué pena, una preguntita. Señor. A la parte de a los ejercicios de donde va que seleccione la letra, que cualquier compañero seleccione, a esos ejercicios, aparte de que se le hace el desglosamiento pues de las proposiciones simples, las premisas y desarrollar la tabla de verdad, a esos ejercicios también se le va a agregar lo que son los, ¿cómo le digo? La ley creo que es Tolen, algo así. Bueno, recuerden que la letra, cuando elegimos una letra, es porque ese es el paquete de ejercicios que vamos a desarrollar. Son 4 ejercicios que debemos desarrollar. Si yo escojo, por ejemplo, la letra E, entonces los 4 ejercicios marcados con la letra E, esos son los que yo voy a desarrollar. El ejercicio número 1 solo me pide que genere el lenguaje natural, ¿sí? De un argumento que presentan ahí, que está en lenguaje simbólico y me dan las proposiciones simples. A partir de eso, pues yo debo de generar el lenguaje natural. Luego de que genere el lenguaje natural, debo de crear mi tabla de verdad. Luego de crear la tabla de verdad, debo de verificar si esa tabla es una contingencia, si es, ay, se me escapó en estos momentos, una tautología o una contradicción. Entonces debo de poner, bueno, la tabla me dio como resultado una tautología o una contradicción o una contingencia. Y adicional, ese ejercicio número 1 debe tener un video no más de 3 minutos explicando cómo solucionaron ese ejercicio. ¿Qué vamos a explicar? Cómo solucionaron, cómo llegaron, cómo hicieron el lenguaje natural, cómo llegaron a la tabla de verdad y cómo llegaron a la conclusión de que era una tautología, una contradicción o una contingencia. Y también deben de hacer la comprobación de la tabla de verdad en el simulador que se les compartió de la universidad, hacen esa tabla de verdad y les debe dar igual a la tabla de verdad que hicieron manual. Esos son los pasos del primer ejercicio. Para el segundo ejercicio ya vamos a trabajar con las leyes de inferencia lógica, que son lo que vamos a abordar el día de hoy y que vamos a dejar claras esas reglas de inferencia lógica. ¿Listo? Y el ejercicio número 4 es un ejercicio de aplicación.
ese ejercicio de aplicación, pues tiene todo. Tiene crear el lenguaje natural, crear la tabla de inferencia, las tablas de verdad, perdón, tanto manuales como en el simulador, determinar si es una tautología, una contradicción o una contingencia, y adicional debemos de comprobar la validez del argumento a través de las leyes de inferencia lógica. Entonces hoy vamos a ver todo lo de las leyes de inferencia lógica. No sé si eso era lo que me estabas preguntando, Jackson, y te di claridad. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Recuerden la Profe, asistencia. qué pena le interrumpe. Con respecto a que ya se hayan realizado los ejercicios, o sea, ya tenga todo resuelto, ¿el ejercicio es para subirlo en la parte de evaluación o en el foro? Bueno, como todavía tenemos tiempito, yo les aconsejo que lo subamos en el foro. ¿Por qué? En el foro. Porque lo vamos a subir en el foro y esto nos va a dar la posibilidad de que yo les pueda dejar observaciones del desarrollo de la actividad. Entonces, si tienen algún error o algo que deban de ajustar, yo les voy a dejar las observaciones allí en el foro para que ustedes hagan el ajuste. Entonces, esto les da la posibilidad de poder obtener el puntaje máximo. En ese orden de ideas, después de que obtengan la observación y ustedes hagan los Listo. ajustes correspondientes, ya pueden subir el producto de la actividad en el entorno de evaluación. Listo. Ya lo podrían subir ahí y esperar que se cierre la actividad para iniciar calificaciones. Bueno, lo otro que les tengo que decir allí es que recuerden revisar cuáles son los parámetros de presentación. Recuerden que esta actividad tiene una portada, tiene una introducción, ¿sí? O sea, tienen unos parámetros de presentación. No solamente es el desarrollo de los ejercicios, sino que hay unos parámetros de presentación que ustedes deben de seguir. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por favor. Bueno, perfecto. No olviden el listado de asistencia, es muy importante. Vamos a dar inicio entonces a los conceptos como tal. Entonces nos hablan de las reglas de inferencia. Pero, ¿qué es la inferencia lógica? Vamos a definir primero. Entonces, la inferencia lógica se le dice inferencia lógica a la aplicación de una regla de transformación que permite transformar una fórmula o una expresión bien formada de un sistema formal en otra como teorema del mismo sistema. ¿Listo? ¿Y cuáles son esas reglas de inferencia? Es un esquema para construir inferencias válidas. Estos esquemas establecen relaciones sistemáticas entre un conjunto de fórmulas llamadas premisas y una aserción llamada conclusión. Entonces, siempre cuando vayamos a aplicar las reglas de inferencia, debemos de tener en cuenta que estas reglas de inferencia están constituidas ¿por qué? Por unas premisas y esas premisas llegan a una conclusión. Una regla de inferencia es un esquema para construir inferencias válidas. Estos esquemas permiten establecer relaciones sintácticas entre un conjunto de fórmulas llamados premisas y una aserción llamada conclusión. Las leyes de inferencia son estructuras lógicas que toman premisas y entregan conclusiones válidas. Entonces acá tenemos un ejemplo de una ley de inferencia donde tenemos P y Q. Y P y Q son proposiciones simples. Ya habíamos hablado de las proposiciones simples, ya las habíamos definido. Entonces, por ejemplo, tenemos el modo de la regla de inferencia modus ponendo pones. Entonces, en el modus ponendo pones tenemos una premisa 1, que es P entonces Q, y una premisa 2, que es P. Y tenemos una conclusión que sería Q. Vamos a desglosar uno por uno las principales reglas de inferencia que hay para que podamos analizarlas y podamos identificar esas reglas de inferencia. Entonces, en el modo poniendo pones, permítame por acá.
doy acceso a otro compañero. Listo. La asistencia, por favor, mira que hay 19 personas en estos momentos y solamente se han registrado 11 en la asistencia. Carlos, ¿me quieres decir algo? Carlos Iván. Muy buenas noches, compañeros y profesora. Una pregunta. ¿Esta es réplica o este es el enlace del e-learning que teníamos pendiente para el día de hoy? Bueno, estamos en el curso de pensamiento lógico y matemático y el día de hoy esto es una CIPA, no es un e-learning. Es una CIPA que estamos desarrollando. Y es una estrategia de acompañamiento que les permite ir dando solución a los ejercicios que están planteados. ¿Listo? Listo, muchas gracias. De todas formas, pues es bueno tener la aclaración del tema de los e-learning y de las citaciones, porque he visto muchos compañeros que han estado muy embolataditos con el tema y siempre pues el acercamiento con los tutores y educadores no ha sido pues como muy amable, pues en el sentido de que nosotros primero el desconocimiento de las plataformas y el segundo pues sacar la información de ellos pues no nos permite como el acercamiento con ellos, pero de todas formas muchas gracias por la aclaración y aquí vamos a estar entonces pendientes. Listo, Carlos. Bueno, voy a aprovechar este espacio, además porque queda grabadito y tenemos 19 participantes. Ustedes tienen contacto con sus otros compañeros de hacer la aclaracióncita de la... Yo ya lo había hecho en el CIPA pasado, pero creo que todavía se generan dudas y es normal. Estamos iniciando, nos estamos adecuando a esta nueva metodología de estudio y de pronto al principio es difícil. Pero pues estamos justamente para ayudarlos y apoyarlos en ese proceso. Entonces quiero dar la explicación nuevamente y que lo tengamos claro. La universidad cuenta con varios escenarios de acompañamiento. ¿Cuáles son esos escenarios de acompañamiento? Son escenarios que permiten justamente abarcar teorías, abarcar conceptos y ejemplos para el desarrollo de los ejercicios que ustedes tienen planteados dentro de sus cursos, ¿sí? Para que tengan ese acompañamiento, para que ustedes puedan apropiarse de los conceptos y desarrollar los ejercicios. Bueno, en ese orden de ideas, la universidad cuenta con 3 escenarios. Un escenario que es una web conference. Las web conference las desarrolla la dirección del curso, ¿sí? Los directores del curso. Esa web conference es para absolutamente todos los estudiantes que hayan registrado el curso como tal. Y a ustedes se les comparte la invitación. Esas web conference siempre van a tener 2 encuentros. Uno que va a ser el encuentro pues inicial y uno que va a ser una réplica. Por lo general se hace uno iniciando la actividad y el otro 8 o 10 días después del inicio de la actividad. Pero el otro es una réplica y es para los estudiantes que de pronto no alcancen a asistir al encuentro inicial, lo pueden hacer en la réplica. Y allí se abarca a grosso modo todos los aspectos que se van a abordar en la actividad. Entonces se habla de cómo se está pidiendo la actividad, la guía de actividades, dónde se entrega la actividad, cómo se va a desarrollar, cuáles son las características principales. Bueno, todos estos aspectos que de pronto nos generan dudas y también abarca algo de los conceptos y algo de algunos ejemplos de cómo se va a desarrollar la actividad. Las web conference siempre se desarrollan al inicio, cada que se abre la actividad, si se abrió hoy, al otro día por lo general hay una web.
Las web conference no tienen ningún puntaje, ¿listo? No tienen puntaje, no son obligatorias y siempre se les va a compartir eh, la grabación de la web para que ustedes la tengan presente. La otra estrategia que se tiene de acompañamiento se llaman B-Learning. Los B-Learning son una estrategia de acompañamiento que nos permite abordar los conceptos de las temáticas tratadas en la actividad. El B-Learning va a haber uno por cada tarea de los cursos que en estos momentos ustedes tienen matriculados. No todos los cursos tienen B-Learning. Hay algunos que sí, otros que no. Dependiendo del curso, van a tener esta estrategia B-Learning. El B-Learning tiene como principal intención servir de apoyo en los conceptos, que a ustedes les queden muy claros, y a estos B-Learning se les va a asignar un puntaje por participación. Ese puntaje va a ser sumado a la nota que ustedes obtengan en el curso al final del periodo académico. No se asignan por actividad, sino que se asignan al final del periodo académico, pero se asigna un puntaje por cada encuentro. Entonces, si ustedes asisten al primer encuentro, se les asignan 15 puntos. Si asisten al segundo encuentro, pues se les asignan 15 puntos más. Y si asisten al tercer encuentro, se les asignan 20 puntos. Eso en el caso de pensamiento lógico y matemático. Los otros cursos tienen su establecido el puntaje que les van a asignar. Para pensamiento lógico y matemático serían 50 puntos que están en juego. Para poderles asignar los 50 puntos, ustedes deben asistir a las 3 sesiones de B-Learning. Los B-Learning siempre van a tener una sesión principal y una réplica. Pilas, para poder asistir al B-Learning, ustedes deben de hacer la inscripción al B-Learning. ¿Cómo hacen la inscripción? En el campus virtual, en mis cursos virtuales, abajito del nombre del curso por donde ustedes entran a la plataforma del curso, van a encontrar inscripción B-Learning y allí realizan su inscripción. Cuando ustedes realizan su inscripción, allí les van a aparecer las fechas, los horarios y los enlaces de conexión, tanto de el B-Learning principal como de su réplica. Ustedes pueden asistir a cualquiera de los dos conforme ustedes se organicen en tiempo, ¿cierto? Si ustedes dicen, bueno, es que me queda más fácil asistir a la réplica, lo pueden hacer. O me queda más fácil asistir a la sesión principal, lo pueden hacer. Y el B-Learning es uno por actividad. Listo. Eso en torno al B-Learning. Se asignan puntos, uno por actividad, también tiene una réplica y de los B-Learning no se les comparte las grabaciones. ¿Listo? De los B-Learning no se comparten las grabaciones. Pilas, cuando ustedes se inscriben, se deben de inscribir a la zona a la que pertenecen y al centro al que pertenecen, ¿sí? Esa es la oferta que hay para ustedes. Entonces ahí es donde ustedes se deben de inscribir. Ustedes seleccionan la zona y el centro en el que están matriculados y hacen la inscripción allí. Cuando ustedes van a hacer la inscripción, les aparecen todas las zonas y todos los centros. Entonces, si de pronto no aparece su zona o su centro, es porque aún no se ha habilitado. Pero a estas alturas creo que ya están habilitados todas las zonas y todos los centros. Y es muy importante que realicen su inscripción en la zona y en el centro en el que están matriculados. Ahora, existe otra estrategia que se llama CIPA. Las CIPAs las convocan los tutores que les correspondió a su grupo de trabajo. ¿Cómo verifico mi grupo de trabajo? Van a ingresar al campus virtual, van a ingresar al curso, y en el curso van a identificar en la barra lateral izquierda un linkcito que dice participantes. Allí en ese link que dice participantes va a aparecer un número, les va a aparecer como un número.
ese es un número de grupo. Por lo general no. El número de grupo dice 200-611. El 200-611 corresponde al código del curso. El 200-611 es el código del curso de pensamiento lógico matemático. Y les va a aparecer rayita baja, 110, 120, 121, dependiendo, ese va a ser su número de grupo. Entonces, 120, 121, ese es su número de grupo. Y allí ustedes también van a poder identificar quiénes son sus compañeros de grupo y quién es su tutor. Ahí está marcadito. Va a decir estudiante o tutor. Entonces, cuando ustedes identifiquen quién es su tutor, es con esa persona que dice tutor, con el que ustedes van a tener un contacto directo. Es esa persona la que los va a convocar a los IPAs y les va a decir, bueno, hoy tenemos IPA. ¿Qué intención tienen los IPAs? Los IPAs es una estrategia de acompañamiento que tiene la universidad. ¿Para qué? Para que con su tutor, de forma o de grupos más pequeños que lo que se desarrolla en, por ejemplo, de los que se desarrollan en las web o de los que se desarrollan en los B-Learning, que son grupos mucho más grandes, sino un grupo un poco más pequeño, ustedes desarrollen paso a paso la actividad. De los IPAs vamos a tener un encuentro semanal. Nuestro primer encuentro fue hace 8 días, el miércoles, y en él desarrollamos el ejercicio número 1. Hicimos un ejemplo y miramos cómo lo podíamos resolver el ejercicio número 1. Hoy volví, los convoqué para desarrollar ejemplos del ejercicio número 2. Pongo en contexto la temática, el concepto como tal, y desarrollamos unos ejemplos del ejercicio número 2 y 3 que ustedes ya van a poder desarrollar solitos con ayuda de esta explicación. Y dentro de 8 días los vuelvo a convocar y vamos a desarrollar el ejercicio número 4, que es un ejercicio de aplicación, pero sobre todo ese ejercicio de aplicación, creo que en lo que estamos más pegaditos es en poder comprobar la validez del argumento a través de las reglas de inferencia lógica. Y esos son las IPAs. ¿Quién me convoca a la IPA? El tutor que me esté acompañando. Eso no quiere decir que si de pronto hay compañeros que participan en esta IPA y no son de mis grupos, o yo no soy el docente que los está acompañando, pues no puedan asistir. Sí pueden asistir, claro que sí, son bienvenidos. Pero es como para dar la claridad de la diferencia de todos, quién convoca qué y en qué espacios yo los debo desarrollar. Que se nos cruza, sí, siempre se nos va a cruzar muchas cosas. Por eso se les dejan las grabaciones. ¿Por qué se nos cruza? Bueno, porque es muy difícil poder establecer un cronograma con todos los cursos, ¿sí? No todos los estudiantes ven todos los cursos, entonces establecer eso es muy difícil, así como a algunos se les cruza, a algunos otros no. Entonces es ahí donde ustedes toman la decisión, bueno, hoy voy a participar en tal encuentro porque lo necesito, porque estoy un poquito pegadito, y el otro voy a ver la grabación. Entonces ahí es donde ustedes ya comienzan a gestionar sus espacios y a gestionar su tiempo de trabajo. Yo espero que con esto haya dado un poquito más de aclaración de cómo es el mecanismo y el trabajo que hacemos y que me ayuden a replicarlo con sus compañeros. Yo sé que están un poquito perdidos y es entendible, estamos iniciando, pero no están solos. No están solos, detrás de ustedes hay un equipo muy grande trabajando para que esto no sea tan difícil. Entonces, y aquí estoy yo, pregunten todo lo que ustedes necesiten, con mucho gusto daremos claridad y trataremos de encaminarlos y que ustedes poco a poco vayan tomando el ritmo de este proceso. ¿Listo? Cuéntame, Eliseth Yamile. Buenas noches. Buenas noches. Profe, mira, es que yo trabajo acá en Puerto Nares, ¿cierto?
Sí, señora. A mí me habían mandado 10 días para el campo, el cual no tenía acceso a internet. Entonces, la verdad, estoy un poquito frustrada, tal vez cansada y con ganas de llorar porque esto no he podido entender nada, apenas me estoy conectando, apenas estoy descargando pues todo, estuve mirando pues en el foro, obviamente mis compañeros ya escribieron pues la letra, me tocó a mí la D, ¿cierto? Escogieron la letra, entonces la verdad estoy demasiado desubicada. Quisiera que, no sé, me explicaran súper bien, porque obviamente en matemáticas, como para añadirle a esto, no me facilita mucho eh, matemáticas, entonces la verdad sí quisiera, no, pues entiendo que mis compañeros en estos momentos deben estar más avanzados, entonces tampoco los quiero atrasar pues en estos momentos, pero sí quisiera saber con quién me comunico, cómo me conecto con alguien para que me pueda dar un resumen breve y explicar pues acerca de esta tarea. Gracias. Bueno, sí, entiendo mucho. eh, la situación de muchos de nuestros estudiantes es la misma. Es un gran esfuerzo que ustedes hacen porque muchos, por no decir la gran mayoría, laboran y adicional estudian. Y eso se los aplaudimos y se los aplaudimos de pie desde la institución. Eliseth, mira, ahí en el foro vas a encontrar la grabación de nuestra primera CIPA. Allí les expliqué en nuestra primera CIPA cómo era todo el proceso. O sea, cómo era todo el proceso de qué era lo que tenían que entregar, cómo hicimos inclusive el primer ejercicio. Hicimos un ejemplo, obviamente, pero lo hicimos paso a paso, nos devolvimos, quienes estuvieron e hicieron preguntas y pudimos responder muchas de esas preguntas. Entonces, ¿yo qué te voy a invitar? Bueno, es un poquito complicado empezar desde cero, ¿sí? Yo te voy a invitar a que revises un poquito en el foro, veas esa grabacioncita, la revises, mires a ver de pronto qué duditas te quedan y me contactes. Yo no sé si tú ya te uniste al WhatsApp, te uniste al Skype. Allí me puedas contactar si quieres mañana o si tienes tiempo mañana o en un tiempo que tú ya tengas y yo te doy una asesoría a ti solita donde podamos aclarar como esas duditas puntuales que tú tengas. Pero primero, yo sí requiero que tú hagas como esa revisioncita o esa revisión y así podamos establecer dónde te van a quedar todas las dudas. Listo. Entonces te invito, me contactas por algún medio, me dices, profe, mira, yo tengo disponible tal espacio y ya nos contactamos personalmente para ayudarte. Igual para Daniel y para Heidi. ¿Listo? Entonces, primero hagan esa revisión puntual y con mucho gusto ya me contactan cada uno de ustedes y hacemos el espacio para acompañarlos. Dime, Daniel. No, le quería decir que sí, a mí la verdad estoy muy enredado y me da muy duro lo de esta tarea. Por Sí, eso no he dale, podido hacer nada, porque la verdad dale, no entiendo nada. He visto videos en YouTube, he visto tutoriales y nada. Bueno, revisen el material que les dejé ahí en el foro, que es justamente nuestra primera CIPA, revisen como la información que tienen allí y ya me contacta cada uno y damos explicación de esa primera parte. ¿Listo? Hoy Listo, profe, vamos a mañana igual, trabajar. ¿Cómo, igual Daniel? voy a mirar. Igualmente mañana voy a mirar para ver qué letra puedo elegir, porque la verdad no entiendo ni lo del video ni nada. Bueno, entonces revísalo de todas maneras y mañana me contactan, por favor, y con mucho gusto los oriento. En esta entonces oportunidad vamos a trabajar el ejercicio 2 y 3, muy conectaditos ahí, hagan las preguntas que necesiten. Por ahora voy a hablar de los conceptos como tal
Y luego vamos a desarrollar un ejemplo muy parecido al que ustedes tienen, unos ejemplos. Entonces, hay unas leyes de inferencia lógica, ¿sí? Que son conocidas. Hay unas básicas y hay otras más amplias. En el foro de la actividad, yo les compartí a ustedes una tablita resumen para esas leyes de inferencia lógica. Aquí las voy a desglosar las principales, no todas, las principales. Pero con este desglose de las principales, ustedes podrán ya entender el resto. Entonces vamos a empezar con modus ponendo ponens. El modus ponendo ponens, de sus siglas abreviadas PP, en este modus ponendo ponens, el condicional o la implicación es aquella operación que se establece entre dos enunciados una relación de causa y efecto. La regla ponendo ponens significa afirmando, afirmo. Y en un condicional establece que si el antecedente, o sea, el primer término, en este caso P, o la primera proposición, se afirma, necesariamente se afirma el consecuente, o sea, el segundo término o la segunda proposición. En este caso, Q. ¿Listo? Kevin. Kevin, no te logró escuchar. No sé si quedas de pronto. ¿Y Kevin? Buenas noches, profe. Buenas noches, cuéntame. Profe, lo que pasa es que yo voy a escoger la letra para poner en el foro, pero lo que pasa es que aparece por ejercicios. O sea que dependemos ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. No. O sea que dependiendo Ahí aparece que ejercicio, dice ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3 y ejercicio 4. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, yo voy a trabajar la letra D. Entonces, del ejercicio 1, busco el enunciado que esté marcado con la letra D y ese es el que trabajo. Del ejercicio 2 también busco el enunciado que tenga la letra D y ese trabajo. Del tercero también solo la letra D y del cuarto la letra D. Listo, profe, estaba totalmente confundido. No, entonces Porque yo es pensé así. que era por ejercicios, uno respondía a digamos, ejercicio 1 y uno respondía a todos los ejercicios. No. O ejercicio y no respondía. Exacto, entonces son 4 ejercicios marcados con la letra, o sea, son 4 ejercicios. El ejercicio 1 tiene un ítem A, un ítem B, un ítem C, un ítem D y un ítem E. Dependiendo de la letra que tú escogiste, ese es el ítem que realizas del ejercicio 1, del ejercicio 2, 3 y 4. Entonces, como te digo, yo escogí, por ejemplo, la letra D. Entonces voy al ejercicio 1 y busco el enunciado que tenga la letra D y ese es el que trabajo. Del ejercicio 2 igual, busco el enunciado que tenga la letra D y ese es el que realizo. Del 3 igual y del 4 igual. ¿Listo? Listo, profe, mil gracias. Bueno, con gusto. Bueno, entonces continuemos. Entonces tenemos que el modus ponendo ponens significa afirmando afirmo. ¿Y qué quiere decir? Que si el primer término, o sea, la primera proposición es afirmativa, la segunda proposición también es afirmativa. Entonces, en este caso tenemos P, entonces Q. ¿Qué significaría? Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo. Si llueve, entonces las calles se mojan. Las dos son afirmativas, ¿cierto? Si llueve, entonces las calles se mojan. Estoy afirmando, afirmo. Esa sería nuestra primera premisa. La segunda premisa que decía, llueve, ¿cierto? Entonces, como conclusión, tendríamos, por lo tanto, o luego, las calles se mojan. ¿Listo? Y ese es el modo poniendo pones, donde afirmando afirmo. ¿Listo?
Entonces, en modo poniendo pone siempre vamos a tener como conclusión Q. Como pueden ver, siempre vamos a tener como conclusión siempre la segunda proposición que forma la primera premisa. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué conclusión se puede deducir de cada uno de los conjuntos de premisa utilizando la regla poniendo pones? Entonces dice, si la Tierra es un planeta, entonces no posee luz propia. Punto, la Tierra es un planeta. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a mirar las proposiciones que hay. Entonces tenemos, la Tierra es un planeta. Esa sería una de las proposiciones. La Tierra es un planeta. Y la vamos a llamar P. ¿Qué otra proposición tiene? No posee luz propia, ¿cierto? La Tierra posee luz propia. Sería la otra proposición, que sería Q. Pero en este caso aquí sería no Q porque está negada. Entonces, ¿cómo nos queda en nuestro lenguaje simbólico? Nos queda, si la Tierra es un planeta, entonces no posee luz propia, porque eso es lo que dice acá en este primer pedazo de mi proposición compuesta. Y en lenguaje simbólico sería P, entonces, no Q. Listo. Oye, pero entonces en esa segunda proposición sobraría la Tierra, ¿no te parece? No, porque me tiene que quedar como proposición como tal, ¿sí? Porque si yo pongo posee luz propia, entonces no me estoy refiriendo a nadie. Recuerde que las proposiciones deben de tener un sujeto, ¿sí? Entonces por eso tengo la Tierra. Bueno. Ahora, dice, la Tierra, nuestra segunda proposición, que sería este pedazo de acá, decía, la Tierra es un planeta. Entonces, la Tierra es un planeta. Que sería P, ¿cierto? Y esa sería nuestra segunda, nuestro segundo, se me fue la paloma, premisa, nuestra segunda premisa. Nuestra primera premisa es, si la Tierra es un planeta, entonces no posee luz propia. Nuestra segunda premisa sería, la Tierra es un planeta. Y entonces, en ese caso, nuestra conclusión siempre va a ser el consecuente Tengo una pregunta. de la primera premisa. Ya voy. ¿Qué sería Q? En este caso, no Q, entonces la conclusión es la Tierra no posee luz propia. Dime. Le pregunto, el ejercicio que hay que elegir la letra en la guía, hay que hacerlo así como tú lo has explicado en este caso. Sí, sí, hay dos ejercicios donde debemos de identificar las reglas de inferencia lógica. La una Entonces, nos dan unos lenguajes simbólicos y ustedes deben de proponer las proposiciones simples, ¿sí? Que y le sería esto, preguntas, la Tierra es un planeta, la Tierra posee luz propia. Recuerden que estas proposiciones que ustedes van a proponer deben de ser del ámbito académico, ¿sí? No pueden ser de otro ámbito, deben de ser del ámbito académico. Y ¿cómo allí así, ustedes profe? identifican qué ley de inferencia es ese lenguaje simbólico que hay ahí y construyen un lenguaje natural. Y en nuestro tercer ejercicio nos dan un lenguaje natural y debemos de identificar qué ley de inferencia se aplica a ese lenguaje natural, identificando la conclusión, las leyes de inferencia y cómo nos quedaría el lenguaje simbólico. Antes uno haría por ahí el mismo trabajo, pues el trabajo, dependiendo cómo sea el símbolo, pues lo simbólico en la guía, ¿cierto? Sí, como se los hayan dado allá. Correcto. Ah, listo, profe. Bueno, entonces acá ya identificamos cómo sería ese modus ponendo point.
Vamos a mirar el otro, modus tollendo tollens, de sus siglas TT, ¿cierto? Tollendo tollens significa negando niego, ¿cierto? Si de un condicional aparece como premisa el consecuente negado, o sea, el efecto, eso nos conduce a negar el antecedente, o sea, la causa, puesto que si un efecto no se da, su causa no ha podido darse. Entonces, si el efecto no se da, la causa tampoco. Ejemplo, tenemos la proposición P y Q. Entonces dice, si llueve, entonces las calles se mojan. ¿Listo? Esa sería nuestra primera premisa. Ahora bien, como es tollendo tollens, o sea, negando niego, nuestra segunda premisa sería negar el efecto. Entonces, las calles no se mojan. Acá sería negando ese efecto. Tenemos tenemos la causa, que llueve, y tenemos el efecto. Entonces, en tollens, tollendo tollens, la segunda premisa me niega el efecto. Las calles no se mojan. Y mi conclusión sería, en este caso, negar la causa. Entonces, luego no llueve. O por lo tanto, no llueve. Vamos a mirar. ¿Queda claro allí? Sí, profe, ¿cuál es la otra? Aparte de las premisas, para anotar. Premisas y proposiciones. Bueno, listo. Entonces, este es en el caso de tollendo tollens, negando niego, poniendo pones, afirmando afirmo, tollendo tollens, negando niego. Listo. Vamos a mirar el de doble negación de sus siglas de N. Entonces, acá tenemos no P, sí, solo sí P. El esquema representa P doblemente negada equivale a P, ¿sí? Entonces, no P, sí, solo sí P. Entonces, P está doblemente negada y equivale a P. Siendo el esquema de una inferencia por pasos, la representaríamos así. La regla de doble negación simplemente establece que si en un enunciado está doblemente negado, equivaldría al enunciado afirmado. Eso es lo que significa. Entonces, si yo pongo aquí, no ocurre que Ana no es una estudiante, estoy negando dos veces a P. Y como digo, no ocurre que Ana no es una estudiante, entonces la conclusión en este caso o el resultado sería que Ana es una estudiante. Entonces, en doble negación siempre tengo una premisa que se niega dos veces o que hay una doble negación y por lo tanto su conclusión sería esa misma proposición pero afirmada. Miremos la adjunción. ¿Qué nos dice la adjunción? Si disponemos de dos enunciados afirmados como dos premisas separadas, mediante la adjunción podemos unirlos en una sola premisa utilizando el operador conjunción, que sería y, ¿cierto? La conjunción, que ya vimos estos operadores lógicos, ya los miramos. Listo. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a tener una proposición P y una proposición Q que van a crear unas premisas. La proposición P va a decir Juan es cocinero y eso es una premisa. Y la proposición 2 o la premisa 2 va a decir Pedro es policía. Entonces, como tenemos dos enunciados afirmados como dos premisas totalmente separadas, entonces aplicamos adjunción y con la adjunción y el operador de conjunción, pues vamos a crear una sola premisa, ¿sí? Y en esa sola premisa que va a ser la conclusión, entonces nos quedaría, por lo tanto, Juan es cocinero y Pedro es policía. Y esa sería nuestra conclusión.
Y esta es la ley de inferencia de adjunción. Ahora miremos la simplificación. Si disponemos de un enunciado formado por dos miembros unidos por una conjunción, o sea, un y, este operador lógico que significa y, que es la conjunción, podemos hacer de los dos miembros dos enunciados afirmados, por separado. Ejemplo, si tengo P y Q, o sea, tengo una manzana y tengo una pera, esa sería mi premisa. Como conclusión podríamos tener dos conclusiones diferentes, que puede ser P o Q. Entonces, tengo una manzana o la otra, tengo una pera. Entonces, en la simplificación yo puedo tener como conclusión o la premisa, o la proposición P o la proposición Q, dependiendo de lo que a mí se me ajuste a la hora de resolver los ejercicios. Ahora, el modus tollendo ponens es diferente al tollendo tollens y al ponendo ponens. Sus siglas es TP y me dice que la disyunción, o sea, este V o este operador lógico, que es la V, que significa O, ¿sí? Representa una elección entre dos enunciados, porque está significa O. Entonces, ahora bien, en esa elección forma parte de las posibilidades de escoger ambos enunciados. Es decir, la verdad de ambos enunciados no es incompatible. Si bien ambos no pueden ser falsos. A partir de lo anterior se deduce la siguiente regla que denominamos tollendo ponens. Negando, afirmo, significa. Entonces, si uno de los miembros de una disyunción es negado, el otro es automáticamente afirmado, ya que uno de los términos de la elección ha sido descartado. Por ejemplo, P o Q, que significa he ido al cine o me he ido de compras. Esa sería la premisa 1. Entonces, yo puedo tener aquí o no Q o no P, cualquiera de los dos, porque negando afirmo. Entonces, he ido al cine o me he ido de compras. Vamos a negar a Q. No Q, no he ido de compras. Por lo tanto, mi conclusión va a ser he ido al cine. Si aquí pongo no P, entonces no he ido al cine, por lo tanto, he ido de compras. Y ese es el modo tollendo ponens. Miremos un ejemplo. Acá tenemos Juan ha terminado el libro. Acá se me fue una O de más. Entonces, Juan ha terminado el libro o ha ido a devolverlo hoy a la biblioteca. Juan no ha terminado el libro. ¿Cómo sería la solución? Primero identificamos las proposiciones que hay. Entonces, una de las proposiciones es Juan ha terminado el libro, que sería P. Y la otra, Juan ha ido a devolver el libro hoy a la biblioteca, que sería Q. Entonces, la premisa 1 dice, Juan ha terminado el libro o ha ido a devolverlo a la biblioteca, que en lenguaje simbólico sería PVQ. 2. Juan no ha terminado el libro, ¿sí? Que sería la premisa 2, que es esta. Juan no ha terminado el libro, que sería no P. Por lo tanto, en ese caso, nos quedaría, por lo tanto, Juan ha ido a devolver el libro hoy a la biblioteca. Como estamos negando P, entonces afirmamos Q. ¿Listo? Bueno, ahora la ley de adición con la sigla LA. Dado un enunciado cualquiera, es posible expresarlo como una elección, o sea, una disyunción, acompañada por cualquier otro enunciado. Por ejemplo, tenemos una premisa A, que significa he comprado manzanas.
Esa es la premisa. Y si le aplicamos la ley de adición, entonces yo puedo poner A, V, o entonces A, O, B, ¿sí? Esta V significa O. Por lo tanto, A o B. ¿He comprado manzanas o he comprado prendas? Y esa es la ley de adición. Miremos el silogismo hipotético, que se representa con la sigla SE. ¿Qué nos dice ese silogismo hipotético? Permítame un segundo, que es que está ingresando más compañeros. Vamos a darle acceso para que ellos también puedan acompañar. Listo. Les voy a ir compartiendo allí la asistencia para que también se puedan inscribir en la asistencia, por favor, los que van llegando. Bueno, entonces silogismo hipotético dice, expresado de otro modo, si una causa sigue una consecuencia y esa consecuencia a su vez es causa de una segunda consecuencia, se puede decir que esa primera causa es causa de esa segunda consecuencia. Del mismo modo que si una bola de billar roja golpea a otra bola blanca, que a su vez golpea a una bola negra, la bola roja es causa del movimiento de la bola negra. ¿Listo? Entonces, si yo golpeo una bola blanca que golpea una bola roja y luego golpea una bola negra, entonces esa primera bola que yo golpeé es causa de que la bola negra también ingrese a ese movimiento. Expresado de forma de la inferencia de silogismo hipotético, entonces nos quedaría P entonces Q, que significa, si la bola roja golpea la bola blanca se mueve. Dicho de otra forma, si la bola roja golpea la bola blanca, entonces la bola blanca se mueve. Esa sería nuestra primera premisa. Luego tenemos Q entonces R, que significa, si la bola blanca golpea la bola negra, entonces la bola negra se mueve. Por lo tanto, tenemos como conclusión, si la bola roja, P, entonces R, ¿sí? P, que es la causa de la consecuencia R. Si la bola roja golpea la bola blanca, entonces la bola negra se mueve. ¿Listo? Entonces, ese es el silogismo hipotético. Miremos ahora el silogismo disyuntivo, de siglas DS. Entonces, da tres premisas, dos de ellas implicaciones y la tercera una disyunción, cuyos miembros sean los antecedentes de los condicionales, podemos concluir en una nueva premisa en forma de disyunción, cuyos miembros serían los consecuentes de las dos implicaciones. Lógicamente, si planteamos una elección entre dos causas, podemos plantear una elección igualmente entre sus dos posibles efectos. Vamos a mirar qué es eso que nos dijeron en palabras y que a veces nos suena como tan enredado. Entonces, miremoslo en el ejemplo para que nos quede claro. Tenemos la premisa P entonces Q, R entonces S, P o R me genera una conclusión. Entonces me dice, P entonces Q. Si llueve, entonces las calles se mojan. R entonces S. Si la tierra tiembla, los edificios se caen. Mire que acá no tienen como estas dos premisas no tienen relación en el silogismo disyuntivo, no hay como una relación. Entonces, ahora sí podemos plantear esa implicación entre los dos, los podemos relacionar. Entonces me queda P, llueve, o R, la tierra tiembla. ¿Sí ven? Ahí como que complementamos los dos. Por lo tanto, ¿qué pasa? Entonces
tomamos Q y tomamos a S. Q, las calles se mojan, por lo tanto, las calles se mojan o los edificios se caen. ¿Listo? Sí, María Alejandra. María Alejandra, no te escucho muy bien. Muy bajito. Ay, Ahí te escucho mejor. Cuéntame. bueno, profe, es que, por ejemplo, a mí me genera dudas de cómo conecto las premisas con la conclusión en el lenguaje natural. Específicamente, si yo pues tengo mis premisas antes pues de la línea y, por ejemplo, la última premisa termina en llueve o la tierra tiembla, ¿cierto? Pero si Ujú. en este caso mi conclusión fuera solamente ere, que es la tierra tiembla, entonces se repite en el lenguaje natural. O sea, termina las premisas con los conectores en llueve o la tierra tiembla. Entonces, no sé, coloco un punto y vuelvo a decir la tierra tiembla, porque es la conclusión. O cómo, o sea, esa es mi duda, ¿cómo conecto mis premisas con la conclusión en lenguaje natural? O sea, vuelvo a utilizar el último conector en caso de que solamente haya una proposición en la conclusión. Por ejemplo, si la conclusión fuera solo Q o fuera solo S o fuera solo R. Entonces eso es lo que me confunde de pronto un poco en el lenguaje natural. Listo. Eso depende de qué ley de inferencia estemos aplicando. Porque, por ejemplo, si aplicamos silogismo disyuntivo, aquí siempre debe de haber esta premisa de esta forma, Q o S. Siempre debe de quedar así. O sea, esa va a ser mi conclusión. Vamos a mirar, espérate, a ver, yo miro por acá. Espérame, yo voy a dejar de compartir y vamos a hacer unos ejemplitos. ¿Listo? Les voy a mostrar unos ejemplos. Me voy a ir a los ejemplos para que lo veamos mejor. Listo. Voy a compartir acá una ventanita y vamos a hacer unos ejemplos. ¿Listo? De las reglas de inferencia. Espérame ahí que ya está compartiendo. Listo. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejercicio. En este ejercicio nos dan el lenguaje natural, que dice, si Iván asiste a los talleres de lógica matemática, entonces Iván sacará buenas notas. Punto, Iván asiste a los talleres de lógica matemática. ¿Qué es lo primero que yo debo de hacer? Identificar mis proposiciones. ¿Listo? Acá yo ya las identifiqué que están acá arribita. Entonces, tengo mi proposición P, que va a ser Iván asiste a los talleres de lógica matemática. Y tengo mi proposición Q, que va a decir Iván sacará buenas notas. ¿Cierto? Listo. Hasta ahí está bien. Ya tengo P y Q. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a establecer mis premisas en lenguaje simbólico. ¿Cómo está acá? Me dice, si Iván asiste a los talleres de lógica matemática, entonces Iván sacará buenas notas. Esa va a ser mi primera premisa. P entonces Q, que es lo primero que tiene mi lenguaje natural.
Si Iván asiste a los talleres de lógica matemática, entonces Q, Iván sacará buenas notas. Ahora, ¿qué sigue? Iván asiste a los talleres de lógica matemática. Pero ¿quién es Iván asiste a los talleres de lógica matemática? P. Ahora yo necesito saber qué conclusión obtendría. Entonces, teniendo presente estas premisas, la premisa 1 y la premisa 2, yo voy a irlos a comparar con las reglas de inferencia lógica. ¿A qué se parece esto que yo estoy viendo acá? Entonces, yo me voy acá a mis reglas de inferencia lógica y comienzo a mirar. Modo poniendo pones me dice que P entonces Q es la primera premisa. P es la segunda premisa y que mi conclusión sería Q. Podría ser cierto, porque aquí lo tenemos así. Y si te pones a compararlo con nuestras reglas de inferencia, pues ahí podemos aplicar modo poniendo pones. ¿Qué es lo que nos dice el modo poniendo pones? El modo poniendo pones nos habla de que, ¿sí recuerdan? ¿No? A ver, tú mira el chat que creo que me escribieron. ¿No? Mauricio, cuéntame. ¿Te acuerdas del modo poniendo pones? Creo que sí, profe. Buenas noches, qué pena. Buenas noches. Sí, sería que cuando estamos afirmando, entonces en la otra proposición afirmo. Correcto. Entonces, ese nos dice que afirmando, afirmo. ¿Y qué estoy diciendo? Que si Iván asiste a los talleres, pues Iván va a obtener buenas notas. Entonces, sí podemos aplicar modo poniendo pones. Entonces, aquí tenemos modo poniendo pones. Entonces, tenemos que la conclusión para modo poniendo pones sería Q. Entonces, acá mi conclusión de este lenguaje natural, y así está el ejercicio número 3 que ustedes lo deben de solucionar. Entonces, mi conclusión en este caso va a ser Q. ¿Pero qué dice Q? Q dice que Iván sacará buenas notas. Entonces, mi conclusión aquí sería Iván sacará buenas notas. ¿Sí ven? Entonces, no necesaria en el lenguaje natural no va a salir la conclusión, sino que la conclusión yo la voy a sacar de aplicar la regla de inferencia lógica. ¿Sí me hice entender así? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer otro ejemplito. Entonces, la conclusión, recuerde, sale de la aplicación de la regla de inferencia. Vamos a mirar este. Acá tengo el lenguaje natural. Julio Cortázar es un escritor argentino o es un jugador uruguayo. Julio Cortázar no es un jugador uruguayo. Listo. ¿Qué hago? Identifico las proposiciones simples. Primero las simples. Porque recuerde que las premisas pueden ser proposiciones simples o compuestas. Entonces, primero voy a identificar las proposiciones simples. ¿Cómo las identifico? Pues vengo y dice, Julio Cortázar es un escritor argentino. Esa sería mi primera proposición. Recuerden que ustedes pueden poner las letras que quieran. Por eso ahí en los ejercicios del trabajo aparecen algunos con A, B, ¿sí? O P, Q. Entonces este se va a llamar R. Julio Cortázar es un escritor argentino. Ahora, ¿quién va a ser la otra proposición? Entonces, es un jugador uruguayo. Julio Cortázar es un jugador de fútbol uruguayo. Bueno, aquí es que lo complementé, pero pues digamos que es un jugador uruguayo. Listo. Ahora sí, planteo mi lenguaje simbólico. ¿Cómo lo planteo? Pues teniendo en cuenta las premisas. ¿Cuáles premisas? Pues cómo está escrito mi lenguaje natural.
¿Julio Cortázar es un escritor argentino o es un jugador uruguayo? Entonces me queda R o S. Esa sería mi primera premisa. La segunda premisa que dice, Julio Cortázar no es un jugador uruguayo. No ese, ¿cierto? Porque ese es Julio Cortázar es un jugador uruguayo. Y como aquí lo está negando, entonces digo no ese. Ahora, me voy y miro las leyes de inferencia lógica a ver a qué podemos aplicárselo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos silogismo disyuntivo. ¿Qué me dice silogismo disyuntivo? Ah, bueno, que si tengo una premisa donde puedo tener una proposición o la otra, y la otra la niego, mi conclusión va a ser siempre Q, ¿cierto? Entonces, en este caso tengo que podría aplicar silogismo disyuntivo. Entonces, como yo puedo aplicar silogismo disyuntivo, se me dice que dadas las premisas, yo puedo pues como aplicar esa. Entonces mi conclusión sería Q. Entonces en ese caso, perdón, sería R. R o Q. Entonces en ese caso, dependiendo de lo que yo pueda concluir allí, entonces yo miro, digo, ah, bueno, Julio Cortázar es un escritor argentino. Dime, ¿quién me iba a hablar? Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Profe, el signo de negación, veo diferentes signos de negación. ¿Se puede poner cualquiera? Puedes poner los dos, es que hay dos. Hay dos. Sí. Hay uno que es como, a ver, yo miro a ver si lo puedo escribir acá. Hay uno que es como una viñeta así y la otra que es así. Yo puedo poner cualquiera de los dos y cualquiera de los dos es válido. Muchas gracias. Bueno, vamos a mirar otro ejemplo para que nos quede muy claro esta aplicación de las leyes de inferencia. ¿Listo? Tenemos este otro ejemplo que dice, si Fernando asiste al taller de lógica matemática, entonces comprende las temáticas de la tarea 1. Si Fernando comprende las temáticas de la tarea 1, entonces obtiene una excelente nota. ¿Listo? Saco mis proposiciones simples. ¿Cuáles tengo? Tengo P, Fernando asiste al taller de lógica matemática. Tengo Q, Fernando comprende las temáticas de la tarea 1 de lógica matemática. Y tengo R, Fernando obtiene una excelente nota en la tarea 1. Listo. Ahora voy a crear mi lenguaje simbólico. ¿Cómo me quedaría? Mi primera premisa. Si Fernando asiste al taller de lógica matemática, entonces comprende las temáticas de la tarea 1. P, entonces Q, ¿cierto? Ahora, nuestra segunda premisa, ¿cuál sería? Si Fernando comprende las temáticas de la tarea 1, entonces obtiene una excelente nota. Q, entonces R. Ahora necesitamos saber cuál es la conclusión. Venimos y comparamos con nuestras reglas de inferencia lógica y en este caso vamos a tener que P entonces R y que esta ley de inferencia lógica corresponde a silogismo hipotético. ¿Listo? Acá está. Premisa 1, P entonces Q, premisa 2, Q entonces R, premisa 3, conclusión, P entonces R. Y entonces, como la conclusión es P, entonces R, ¿quién es P? Si Fernando asiste al taller de lógica matemática, entonces R, ¿y quién era R? Obtiene una excelente nota en la tarea 1. ¿Dudas?
¿Inquietudes tienen hasta ahí? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo la verdad tengo pues duda porque a mí me tocó del ejercicio 2 pues la letra D y en una de la expresión simbólica ambas son negativas. La verdad no sé cuál corresponde a esa. Bueno, Porque yo yo había ahí les puesto pues en un compartí, principio, ¿sí? yo había puesto en un principio que era doble negación, pero usted me dijo pues que pues estaba erróneo y la verdad no he podido como con Bueno, eso. yo ahí les compartí en el foro esta tablita, que es bueno que se guíen de esa, ¿sí? Ahí está el resumen de todas las leyes de inferencia lógica. Entonces simplemente es como ir comparando como las reglas de inferencia lógica para poderlas aplicar. Entonces es como mirar a qué se parece y cuál yo puedo como aplicar. Listo. Vamos a mirar un último ejemplo. ¿Tú me dices qué ejercicio es? Es el punto 2, la letra D. Espérame, lo miramos. Punto 2, letra E. Letra D, ¿sí? Sí, profe, letra D. Listo. Entonces tú me hablas el que dice no P, entonces no Q, ¿sí? Sí, exactamente. Perfecto. Entonces acá, mira, si tú miras el modo Tolendo-Tollens, ahí dice no P, entonces no Q, Q, por lo tanto P. Si ves que es muy parecida a esa de ahí, esta, a la que te están presentando en el tuyo. Porque Sí, sí, doble profe. negación, simplemente vamos a tener una premisa que dice no, no P, entonces P, por lo tanto P. O sea En que la cambio, doble acá negación es solamente de una sola premisa. de una sola premisa, no de dos proposiciones. O sea, Ok. es negando la misma proposición. En cambio, acá tenemos no P, entonces no Q. Recuerde que el modo Tolendo-Tones, si yo afirmo una proposición, estoy afirmando la otra. Si yo niego una proposición, estoy negando la otra también. ¿Listo? Listo, profe, Por gracias. eso lo podemos aplicar. Listo, vamos a ver una última ley de inferencia. Un último ejemplo. Ay, espérame. Yo me adelanto acá un poquito.
Déjenme, yo me adelanto un poquito allí para irnos al ejercicio que vamos a mostrar, que sería el último ejercicio donde podemos ver el ejercicio número 2, porque ya trabajamos el 3 y miramos cómo era que vamos a llegar a esa conclusión. ¿Listo? Entonces, primero determinamos las proposiciones, luego de que terminemos las proposiciones, entonces ahí sí determinamos cuál va a ser la conclusión. ¿Listo? Entonces esa es la forma de hacerlo. Entonces vamos a mirar un último ejemplo, que sería del ejercicio número 2. Espérenme ahí, que se pegó, se bloqueó. Vamos a darle un poquito de tiempito porque se me bloqueó. Pero sí me están escuchando. Sí, señora. Sí, profesora. Gracias. Bueno, démosle ahí tiempito porque se pegó un poquito. Profe, sino que es que en la guía de actividades, ahí aparece pues como las reglas pues de ahí se me fue. De inferencia. Sí, de inferencia no aparece esa que usted me mostró ahorita. Por eso como que no sabía ¿En a cuál dónde? pertenecía. ¿En dónde no En, te aparece? en el anexo 1 de la guía pues para el desarrollo de la tarea 1. Ahí en todas las Ok, reglas de listo. Pero inferencia bueno, no de todas aparece. maneras, bueno, de todas maneras ahí en el foro yo les compartí la tabla. Ahí se las tengo, la tablita para que ustedes se guíen de ella. Ah, ok, porque yo me fue por la que decía pues como la de la guía, entonces no la encontraba por eso. Me fui, pero volví. ¿Me escuchan allí? Sí, profe. Gracias. Bueno, qué pena. Es que se pegó, no sé qué pasó. Eh, no sé si me escucharon lo que les estaba diciendo, de que allí en el foro les compartí la tabla que les estoy mostrando. De todas maneras, así no aparezca, pues el concepto es claro, ¿sí? Los conceptos que acabamos de abordar son claros de cómo se manejan esas leyes de inferencia. De todas maneras, la idea, para que lo puedan resolver, guíense por esas tablitas que les estoy mostrando en estos momentos, que es nuestra tabla, pues como de las leyes de inferencia, que hay un resumencito allí y con las que se trabaja en la guía de actividades. ¿Listo? Bueno, vamos a ver este último ejemplo. Entonces, a nosotros nos ponen nombrar la ley de inferencia que representa cada expresión simbólica y nos dan unas expresiones simbólicas. Aquí tengo esas expresiones simbólicas. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es buscar las leyes de inferencia que debemos de aplicar a estas
a estas expresiones simbólicas. Para eso está la tablita que les estoy diciendo, que les compartí en el foro y en la cual se pueden basar para desarrollar la actividad. Entonces acá tienen el resumen de las leyes de inferencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a comparar estas expresiones simbólicas con las leyes de inferencia lógica. Entonces, por ejemplo, la primera, P entonces Q, por lo tanto P entonces Q y P. Voy y la comparo con las que tengo acá en mi resumen y me da que es la ley de absorción. ¿Por qué? Porque es muy parecida. Aquí me dice P, entonces Q, por lo tanto P, entonces Q y P. Ahí está, entonces es la ley de absorción. Ahora, ¿yo qué debo de hacer? Miro la otra. ¿A qué corresponde? Entonces, si yo la miro y las comparo con las leyes de inferencia, tengo P, O, Q, P entonces R, Q entonces R, por lo tanto R, que es la simplificación disyuntiva. Mírenla que acá está, es igual a esa. Y luego la otra, que es la ley de adición, donde tenemos no P y Q, P, por lo tanto Q. ¿Listo? Ahora, ¿qué yo debo de hacer? Después de que yo identifico las leyes de inferencia que se aplican a cada una de mis lenguajes simbólicos, entonces debo de asignar a cada una de las proposiciones pues un contexto. Ese contexto que voy a trabajar es un contexto académico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a definir esas proposiciones simples. Entonces le voy a dar un nombre a P, un nombre a Q, ¿sí? Un nombre a R. Si quieren, pueden trabajar el mismo contexto y las mismas proposiciones. No tienen que crear una proposición para el primer lenguaje simbólico, para el segundo, para el tercero. Simplemente pueden trabajar con el mismo. Entonces yo, por ejemplo, acá voy a decir que P es Juan, es estudiante de administración de la UNAM, y que Q es Juan, asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática. Le doy a este los mismos, simplemente que a este tiene también R, entonces a R le voy a nombrar Juan recibe los puntos adicionales por asistir en los encuentros B-Learning. Listo, a los tres les voy a poner la misma expresión para la proposición simple. Y luego debo de crear mi lenguaje natural. Entonces, ¿cómo quedaría este de acá? Dice, si Juan es estudiante de administración de la UNAM, conector lógico, entonces asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática. La conclusión siempre va. Puedo poner en conclusión, en consecuencia, por lo tanto, ¿sí? Estos tres punticos significan, por lo tanto, si Juan es estudiante de administración de la UNAM, entonces asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática y Juan es estudiante de administración de la UNAM. Y creo mis lenguajes naturales, pero yo debo de asignar esas proposiciones simples en un contexto académico. ¿Queda claro esta parte? Sí, profe. Perfecto. Listo. Entonces, hasta hoy vamos a trabajar hasta allí, que sería el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Dentro de 8 días nos vamos a encontrar y vamos a comprobar la validez de un argumento mediante las leyes de inferencia lógica, que sería el ejercicio número 4, que ahí es donde nos pegamos un poquito. ¿Cómo comprobamos esa validez de ese argumento mediante esas reglas de inferencia? Entonces, hoy lo vamos a dejar hasta aquí para que ustedes puedan ir avanzando. Recuerden todos nuestros espacios que están habilitados para dar asesoría, para acompañarlos. No olviden dejar sus avances en los foros para poder dejarles las observaciones y que ustedes puedan ajustar con tiempo esos trabajos. Cualquier duda, yo voy a estar muy atenta. Si ustedes no tienen ninguna pregunta, entonces vamos a dar por finalizada esta CIPA hasta allí.
Agradezco mucho la asistencia de cada uno de ustedes. Espero que lo que trabajamos hoy les sirva y les fortalezca la actividad que están haciendo, les quede claro, les dé la claridad que necesitan. Les deseo una muy feliz noche en compañía de sus familias. Cuídense mucho y estaremos ahí en contacto por todos nuestros canales que tenemos habilitados. Muchas gracias, profesora. Con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Compañeros. Igualmente.